Ekbeochun di Orunmila. Igbemi Araeni. Suicidio. La percepción del suicidio en la cultura yoruba. La percepción del suicidio es muy variada entre las culturas, religiones, sistemas legales y sociales del mundo. Se considera un pecado o acto inmoral en muchas religiones y un crimen por intento de suicidarse en algunos países. Por otro lado, algunas culturas lo han visto como una forma honorable de salir de ciertas situaciones vergonzosas o sin esperanza. Esto requiere la necesidad de hacer preguntas fundamentales sobre la muerte, planteando preguntas acerca de hasta qué punto somos y debemos ser libres para dirigir nuestras vidas y nuestras muertes. Estas preguntas incluyen: ¿es el suicidio un juicio correcto sobre la vida y sobre quienes la viven? ¿Podría el suicidio ser racional y racionalmente elegido? ¿Podría ser el producto de una elección totalmente autónoma? La Organización Mundial de la Salud descubrió que un promedio de 3.000 personas se suicidan diariamente en todo el mundo, y por cada persona que comete un suicidio, 20 o más pueden intentar terminar con sus vidas, lo que la convierte en la tercera causa de muerte entre las personas jóvenes y adultos en el mundo. La OMS enumera un par de factores diferentes que conducen al suicidio: trastornos psicológicos, abusos de sustancias y condiciones de vida. Estos últimos se pueden dividir en 3 categorías: problemas financieros y relacionados con el trabajo y la escuela, los problemas interpersonales como la soledad, la muerte de un ser querido y el abuso, los factores de enfermedad como el VIH-Sida, sentirse intimidado, tiranizado, crean miedo extremo, vacío y falta de creatividad. En 1897, Emily Durkheim, el sociólogo francés, en su trabajo seminal sobre el suicidio, relacionó las altas tasas de suicidio en las sociedades con la ruptura de las normas sociales, los valores y la falta de normas morales, usando el término ahora famoso estado de anomía para describir tal estado de cosas. Muchos de los que intentan suicidarse buscan aliviarse de sentirse avergonzados, culpables, o de cargar con una carga a otros, sentirse como una víctima. Sentimientos de rechazo, pérdida o soledad, muerte de un ser querido, dependencia de drogas o alcohol, trauma emocional, enfermedad física grave, desempleo o problemas de dinero. La muerte, según los yoruba, es inevitable. Awaye y kukoshi, oru ni kanlare magbo. Nadie ha venido a este mundo sin volver al cielo. Todos morimos un día, pero quien quiera que vaya al cielo no regresará sino en un estado evolucionado. Esa es la razón por la que deberíamos esforzarnos por trabajar arduamente aquí en la tierra para alcanzar nuestras metas antes de que suene la campana. Según Idowu, la creencia yoruba común es que la muerte es una creación de Olodumare, el creador, que fue creado con el propósito de recordar a cualquier persona cuyo tiempo en la tierra se cumpla. Así, la muerte es la suerte inevitable de cada persona que viene al mundo. En Beatty, en 1980, ve la muerte como un proceso que elimina gradualmente a una persona de la existencia física en la tierra y el periodo posterior a la muerte, dentro del cual los familiares y amigos que lo conocieron recuerdan a los difuntos. Opoku, en 1978, arroja más luz al afirmar que la muerte no es el final de la vida, sino una transición de este mundo a la tierra de los espíritus. La muerte no corta las conexiones familiares, pero los muertos se convierten en antepasados. Rosalind Hackett, en 1989, también confirma esta visión de la muerte entre los Efiks de Calabar. De lo anterior, una imagen del concepto africano de muerte surge de la siguiente manera: la muerte es una creación de Dios
creada con el propósito de sacar a las personas de la tierra cuando se acabe su tiempo. Ocurre gradualmente desde el momento en que uno se marcha físicamente de la tierra hasta el momento en que la última persona que lo conoció físicamente muere. La muerte es una transición que implica la transformación de lo físico a lo espiritual a medida que los muertos continúan viviendo como ancestros. Así que la muerte es natural y obligatoria para todo ser humano. En la ontología yoruba hay una distinción entre la muerte buena y la mala. Se cree que una persona que llegó a la vejez y logró una vida de logros antes de morir, murió de una buena muerte. Así, la vejez es una condición sine qua non para una buena muerte. Los logros de la persona deben incluir el matrimonio, hijos engendrados, lo que le da a la persona en cuestión la oportunidad de participar en el círculo de la vida, que se logra a través de la reencarnación. En la muerte, una persona así se une a los antepasados, aunque después de los ritos funerarios completos que lleven a la persona al mundo de los antepasados. La muerte en una vejez es considerada como una bendición y se celebra con un festín. Cuando una persona muere joven, para el yoruba es una mala muerte. Así no se les da ritos funerarios completos. No hay felicidad que acompañe el entierro. Es peor cuando una persona se suicida. No hay una ceremonia funeraria adecuada para alguien que se suicida, incluso en una vejez. A nadie se le permite llorar o llorar públicamente por el difunto. No se cocina ni se bebe. Finalmente, las ceremonias de limpieza son realizadas por la familia del difunto para que tal mal no vuelva a ocurrir. Los ancianos ofrecerían sacrificios por la paz en la tierra y por la extensión de tal pensamiento de la tierra. Es visto como lo más malo que una persona pueda hacer. Es referido como una abominación y como un pecado contra la tierra. Por lo tanto, en el caso del suicidio, no solo los seres queridos se ofenden, lo divino está involucrado. Para los yoruba, el suicidio no se acepta en ninguna forma ni a ninguna edad como solución a ningún problema. Independientemente de las complejidades de la vida, esto está anclado en el carácter resiliente del paradigma yoruba. Según el Ebo Ibon, un ícono yoruba no admite el suicidio. Su creencia es que si alguien se suicida, será castigado en el futuro. También cree que a los suicidas no se les permitiría pasar al cielo, sino que sus almas simplemente estarían vagando hasta que llegue el momento designado de manera natural. Este castigo también toma la forma de no poder reencarnarse, otra creencia en la fe yoruba. El suicidio se ha reflejado en el pensamiento yoruba como Iku Yai Sin. La muerte es preferible a la vergüenza, la deshonra y la indignidad. Según Lare Abbas en el 2010, la consideración de la dignidad desempeñó un papel importante en la elección del suicidio por parte de la persona en cuestión. Que un individuo elija la muerte, Iku, significa que él o ella consideraron que era una mejor opción que la vergüenza, Esin. El deseo de preservar la dignidad personal ante la vergüenza eminente es un factor importante que mueve a algunas personas a cometer suicidio. Aquí la muerte, Iku, se concibe como una mejor opción que la vergüenza, Esin. La muerte es preferible debido a las angustiosas circunstancias de la vida en las que el individuo en cuestión no quiso comprometer su honor o cuando descubrió que se está acercando al ridículo público. Masrui, en 1965, explica con más detalle el razonamiento yoruba del suicidio cuando escribió: el suicidio se vuelve respetable cuando la vida que termina aspiraba a grandes alturas y ahora desciende a tales profundidades. Laren Abbas, en el 2010, afirma que tal vida en esencia carece de calidad y valor, carece de las características de una buena vida y por lo tanto no vale la pena vivirla. Jan Broom, en el 2006,
explica que cuando decimos que una vida vale la pena, nos referimos al valor personal de la vida y no a su valor general. Los Yoruba describen esa vida como digna de ser vivida. Si alafia irorun a ti idea, una vida sana sin dolor y sufrimiento, y no una vida que generalmente es mejor no vivirla que vivirla. A veces la dignidad de una persona puede ser más importante que la necesidad de preservar la vida, especialmente cuando todas las medidas para prevenir el sufrimiento fracasan. Entonces cada persona competente tiene el derecho de decidir por sí misma que su vida debe terminar. Para los Yoruba, cuando se trata del tema de la autonomía y la competencia con respecto a la decisión sobre el suicidio, afirmarían metafóricamente que Boshe Unilashe y Moleeni. Uno determina la fe de uno de la manera que uno considere adecuada. Esta comprensión de la vida crea espacio para el suicidio. El deseo, que a veces limita con el deber, de preservar el honor personal y familiar frente a la inminente ignominia, ha sido el factor principal que movió a muchos de estos individuos a cometer suicidio. Lejos de ser víctimas, aprovecharon al máximo las situaciones desventajosas y se dieron la vuelta para ganar simpatía por la muerte en lugar del ridículo original que habrían sido su suerte. IFA sostiene que no debe prohibirse legalmente que las personas competentes se suiciden. Sería una indignidad forzar otros a morir contra su voluntad, pero igual indignidad para obligar a permanecer vivo contra su voluntad. La dignidad humana no es posible sin el reconocimiento de la soberanía personal. Oyeku Meiji hace hincapié que la dignidad humana requiere el derecho a suicidarse. Incluso si pensamos que alguien está tomando la decisión equivocada de suicidarse, en el sentido de que la decisión es contraria a sus propios intereses, no debemos usar la coerción para evitar su muerte, porque se le debe permitir a una persona implementar una decisión equivocada o irrazonable de morir. La única respuesta posible es simplemente que es su decisión y su vida, y que la elección cae dentro del dominio de su soberanía personal moralmente invariable. Dado que la muerte es uno de los eventos más significativos de la vida humana, uno tiene el derecho de tomar una decisión personal trascendental como el momento y la manera en que se produce la muerte. Para una persona que se enfrenta con el miedo al ridículo público, aquí llamada ignominia, puede matarse para proteger su honor. Otro punto crucial en esta teoría es la colectividad del honor. Esto se aplica a grupos sociales tales como familias, linajes y grupos de parentesco. Dentro de tales grupos, un acto de deshonra por parte de un solo miembro afectará a todos los demás, así como un solo miembro podría disfrutar del honor del grupo. Por lo tanto, donde el Estado se atribuye por nacimiento, el honor se deriva no solo de la reputación individual, sino de la antecedencia. Se ha proverbializado clásicamente el papel determinante de la comunidad del individuo cuando se escribe: soy porque somos, y como somos, por lo tanto, soy. La comunidad, según Pantaleón, por lo tanto, le da al individuo su existencia y educación. Esa existencia no solo es significativa, sino que también es posible solo en una comunidad. Así, en la tierra yoruba, nadie puede estar aislado. Todos son miembros de una comunidad. Ser es pertenecer. Y cuando uno deja de pertenecer, el camino hacia la aniquilación se abre de par en par. Según Ifá, cuando se pierde el sentido de pertenencia, se traiciona la confianza mutua, se destruye el sentimiento de nosotros y se rompe el vínculo de parentesco, entonces el individuo no ve sentido a la vida. En la sociedad yoruba, todos somos alguien, todos tienen un compromiso con el otro y comparten la experiencia del otro. La comunidad otorga a cada persona pertenencia e identidad cultural para la realización personal y la seguridad social. El temor de empañar el honor colectivo puede hacer que una persona que se encuentra en una encrucijada
se suicide para salvar a la comunidad de la desgracia. Cualquiera que sea el caso, tiene sentido suponer que en las sociedades donde el honor es muy apreciado, la gente temería conductas que son deshonrosas. En cuanto al valor específico otorgado al honor en sociedades particulares, solo los estudios empíricos lo confirmarán. Y en sociedades heterogéneas donde muchos grupos prescriben criterios para alcanzar el honor se convierte así en una categoría disputada. Además, como el honor se enfatiza en sociedades particulares, la idea de igualdad en la dignidad para todos los hombres se vuelve más remota, porque algunos ciertamente lo harán y disfrutan más honor que otros. Cuando a un líder no se le pidió que muriera por tradición y no había sido rechazado oficialmente, pero se encontraba en una situación desesperada y con un profundo dilema, el suicidio podía ofrecer un medio de escape, como en salvarle la tarea deshonrosa de hacer lo que manchará la imagen de su comunidad. Y donde ya se había cometido un acto deshonroso, el suicidio también ayudaba a salvar de aliviar unas de las consecuencias de tal conducta, o incluso podría ser reparador. Por lo tanto, las consideraciones de honor e ignominia, ya sea directa o indirectamente, siempre estuvieron al acecho en el corazón de muchos suicidios, especialmente en casos de alto perfil en la tierra yoruba. Por lo tanto, está claro que lo que estaba en juego era más que el honor individual. Las personas involucradas estaban interesadas en mantener su propia dignidad personal, así como el nombre de su familia o su linaje. Para ellos, era mejor morir que enfrentar la ignominia. Un buen nombre en la tierra yoruba no necesariamente significa rectitud moral. Los individuos que se suicidaron no eran ni moralmente mejores ni peores que otras personas en la comunidad. Solo se retiraron cuando descubrieron que su música había terminado. Si el video fue de tu agrado, dale like y comparte. No olvides suscribirte.